Muy buenas noches, Eduardo Cortés les saluda, deseándoles a todos que estén muy bien y con un tema que es sumamente interesante para los que lo quieran ver en vivo y si no para aquellos que lo vayan a ver después de que el video quede colgado aquí en la red. Iniciamos con un tema interpretado por The Piano Guys que se llama Carol of the Bells, que es uno de los villancicos favoritos de este servidor, y en especial la versión de ellos, y si no la de los chicos de Pentatonix, que suena de fondo todavía. Bueno, qué tema más interesante, y tan interesante es que me ha tenido despierto durante muchas horas, acompañándome en mis horas de dolor, sobre las actuaciones de la persona que ocupe la presidencia municipal de un concejo. Si bien los órganos colegiados los vamos a poder encontrar dentro del artículo 49 al 58 de la Ley General de la Administración Pública, lo cierto es que también en el caso específico del régimen municipal vamos a tener artículos especiales para ellos dentro de lo que sigue sobreviviendo el Código Municipal. Vamos a tratar de ir desentrañando el asunto de una forma sencilla, de una forma que todos comprendan y para que vean la importancia del tema, que al fin y al cabo resulta tan importante porque las violaciones que cometen las personas que están en la presidencia de los consejos municipales a veces son tan pero tan graves que dan para algo más que un amparo electoral o dan para algo más que algunos recursos que vamos a ver, y pues la idea es que no lleguemos hasta estos niveles. Bueno, resulta que el artículo 34 del Código Municipal dice lo siguiente: corresponde a la persona que esté en la presidencia del consejo presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas, preparar el orden del día, recibir las votaciones y anunciar la aprobación o rechazo de un asunto, conceder la palabra y retirarla a quien haga uso de ella sin permisos excedan sus exposiciones, vigilar el orden de las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se comporten indebidamente, firmar junto con el secretario las actas de las sesiones, nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación y señalarles el plazo para rendir sus dictámenes. Estos son básicamente los superpoderes que tiene la persona que ejerce la presidencia de un consejo municipal. Ahora bien, la forma en la cual esta persona ejerce sus superpoderes pareciese no estar regulada dentro del artículo 34 del Código Municipal de la Ley 7794. Para poner un ejemplo, la forma en la cual la persona que ocupa la presidencia decida suspender, abrir o cerrar una sesión no se encuentra regulada dentro de este artículo, y se ha incluso permitido y admitido que esto sea regulado mediante reglamento, vía reglamento interno, que al ser, vía reglamento municipal, que al ser un reglamento que afecta a personas a lo externo, pues es uno de estos reglamentos que requiere una doble publicación con una convocatoria a los habitantes del cantón para que se manifiesten sobre lo que ahí está. Hay algo que tienen que entender todas las personas que ocupan la silla de la presidencia, y hay algo que deberían de entender todas las personas que votan para colocar a alguien en la silla de la presidencia. Cuando usted va a elegir a una persona para que ocupe la presidencia del consejo municipal, recuérdense que esto no sucede en los consejos municipales de distrito, donde el síndico propietario es la persona que ocupa la presidencia. Estoy hablando que esto sucede única y exclusivamente en las municipalidades. Bueno, cuando usted va a votar para esa persona, se tiene que seleccionar a la persona más idónea. Y es que el concepto de idoneidad del 192 constitucional incluso es sumamente importante acá. Porque decía un
gran filósofo de Nueva York, el tío Ben, que con un gran poder llega una gran responsabilidad. Cuando usted lee el artículo 34 del Código Municipal, usted comprende el poder que ostenta la presidencia del Consejo. Este poder tiene que ejercerse acorde a los principios que vamos a encontrar en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, que es muy común que yo lo utilice, que dice: en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Significa que la persona que esté en esta posición no puede, bajo ninguna circunstancia, dictar actos que vaya contrario a estos principios. ¿Y por qué no puede esa persona dictar estos actos de esta forma? Bueno, porque dice la Ley General de la Administración Pública que si alguien dicta un acto que es contrario a la lógica, a la ciencia, a la experiencia, la ejecución en esas circunstancias de ese acto se podría tener como un abuso de poder. Por eso dije que hay actuaciones de la presidencia municipal, sea hombre o mujer o lo que sea que se sienten ahora ahí, que podría considerarse incluso un abuso de poder. El derecho se hizo para situaciones normales, no se hizo para situaciones extremas, o sea, no se puede escribir todo. Los que tienen tiempo siguiéndome recordarán que siempre les digo que no lo podemos escribir todo. Es de hecho una de mis críticas al nuevo proyecto de ley de contratación administrativa, que pretenden escribirlo absolutamente todo. Y como no lo podemos escribir todo, está pensado en comportamientos más o menos racionales. Definitivamente no está pensado en personas de características de pascuato, en personas palurdas o en personas tosudas. El derecho no pensó en ese tipo de personas, no pensó en personas con un escaso dominio de sí mismos y pensó en comportamientos totalmente normales. Pero lo cierto es que ya en la realidad, a la hora de ver a un cuerpo colegiado trabajando, vamos a notar que la persona que ocupa la presidencia va a comportarse a veces de una forma que no es la correcta, y va a comportarse a veces en formas en las cuales el cuerpo edil va a tener que tomar decisiones sobre el comportamiento de aquel que los preside. Y aquí es donde se pone sumamente interesante el tema, porque les acabo de decir que el artículo 34 del Código Municipal da muchos poderes a quien ocupe la presidencia del Consejo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede el cuerpo edil, cómo puede el Consejo controlar las actuaciones, las decisiones de el presidente del Consejo Municipal? Va a ser allá más o menos en 1999 cuando en una opinión jurídica la Procuraduría General de la República dijo lo siguiente: entre las facultades de los regidores está la de apelar ante el Consejo las resoluciones del presidente municipal. Artículo 27, inciso D. Recordemos, sigue diciendo la Procuraduría, que los recursos contra los acuerdos municipales suelen clasificarse tomando en cuenta los sujetos legitimados para plantearlos en internos y externos. Entre los primeros se cuentan aquellos que pueden ser interpuestos por los miembros del gobierno municipal, a saber, el de revisión, el de apelación de los actos del presidente ante el propio consejo y el veto. Los segundos son los que pueden ser planteados por los particulares interesados, dentro de los que están el de revocatoria, el de apelación, el extraordinario de revisión. Entonces, aparece acá un recurso que muy pocas personas le he escuchado mencionarlas, que es el recurso de apelación contra las resoluciones
del presidente municipal. Y a partir de acá voy a leer un pronunciamiento más de la Procuraduría y luego voy a abordar una tesis sobre este artículo 27 en especial. Para el año 2016, en el dictamen 088, la Procuraduría responde la siguiente pregunta: ¿a qué órgano municipal le corresponde fiscalizar lo que hace la presidencia? Específicamente no en genérico, pero vamos a hablar sobre lo que hace la presidencia. Dice el artículo 27 del Código Municipal, señala cuáles son las facultades de los regidores, interesándonos el inciso D que establece que los regidores pueden apelar ante el Consejo las resoluciones del presidente municipal. Al respecto, este órgano asesor ha señalado en su jurisprudencia administrativa lo siguiente: sin perjuicio de lo antes indicado, no está de más señalar que la interpretación de los artículos 26 y 27 del Código Municipal es posible afirmar que los señores regidores, como parte del Consejo Municipal, están también llamados a ejercer una función activa dentro del desarrollo de las funciones del Consejo, de suerte que es dable interpretar, que estos deben ejercer una función de vigilancia a efecto de que las sesiones del Consejo se desarrollen en estricto orden y con apego al ordenamiento jurídico, pudiendo formular mociones y proposiciones, pedir la revisión de acuerdos municipales, apelar ante el Consejo las resoluciones del presidente municipal e inclusive llamar al orden al presidente municipal cada vez que en el desempeño de su cargo se separe de las disposiciones del código o los reglamentos internos de la municipalidad. Mi estimado Eduardo Guzmán, precisamente por ese señalamiento que estás haciendo de que a veces los regidores no tienen conocimiento, se está haciendo este pequeño video con el fin de tratar de enseñar de una forma sencilla, espero, y práctica, para que los regidores tengan este conocimiento. Ok, aquí empieza un problema y ya se los voy a leer. Yo me despierto y digo, ok, el artículo 27 del Código Municipal dice lo siguiente: son facultades de los regidores pedir la revisión de los acuerdos municipales, lo que se conoce como el recurso de revisión, que creo que casi todos los regidores manejan. Y el inciso D dice apelar las resoluciones del presidente municipal. Hasta ahí pareciese que es lo mismo. Pareciese que tanto la revisión del acuerdo como la apelación de la resolución del presidente parecieran tener una similitud. Y les cuento que esa similitud da la apariencia de entenderse así en este libro, que por supuesto les recomiendo siempre, cada vez que puedo. Yo creo que ahí ya lo vieron bien, que se llama Municipalidades, Trámites, Procedimientos y Recursos, del doctor Leiva Poveda. En la página 195, el doctor Leiva Poveda escribe: recurso en contra de las decisiones del presidente del Consejo Municipal por parte de los regidores. Cita el punto D del artículo 27 y dice que aquí lo impugnado son las decisiones de presidencia y no los acuerdos del cuerpo edil, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y menciona: esta impugnación puede ser interpuesta solo por aquellos concejales que estén en el ejercicio de derecho a voto, en los mismos términos que los analizados respecto del recurso de revisión. Podría llamar a confusión la redacción del doctor Leiva, puesto que él dedica aproximadamente desde la página 186 hasta la página 194 de su libro a hablarnos sobre el recurso de revisión, los actos contra los que procede, el momento de interposición, los funcionarios competentes para interponerlo, las generalidades, legalidad de oportunidad, distinción de solución de corrección de error material versus recurso de revisión, que no hay participación en audiencia de terceros, la forma en la que se resuelve,
la mayoría que debe tener este recurso y la debida motivación del mismo, y la imposibilidad de que los regidores, no terceros, puedan interponer recursos ulteriores a lo que establezca el Consejo. Sin embargo, mi apreciación de lo que escribe aquí el doctor Leiva, a quien respeto demasiado, es que él habla sobre la legitimación de quienes pueden presentar a esto que le vamos a llamar recurso de apelación a las decisiones del presidente. Y aquí es donde viene un pequeño problema, donde debemos de crear una tesis de derecho. El recurso de revisión, como muy bien lo dice el doctor Jorge Leiva, es contra los acuerdos. Entonces, utilicemos un absurdo para que sea muy fácil. Son las 7:15 de la noche y el Consejo de la Municipalidad X, él decide aprobar con dispensa de trámite 4-1, que a las 7:15 es las 7:15 AM y que se ve oscuro porque hay un eclipse total de sol de más de una hora. Pero el siguiente viernes, después de haber revisado que todos los relojes estaban mal y que no eran las 7:15 AM, sino que eran las 7:15 PM, se decide presentar una revisión antes de que el acta quede en firme y este recurso se cambia. Bueno, no pasa así con algunas acciones que ejercen los presidentes de los consejos municipales o las personas que están en la presidencia de los consejos municipales. Y aquí es donde vamos a tener un pequeño problema con el artículo 27 en su punto D. Porque el artículo 27 en su punto D dice que se apela ante el Consejo las resoluciones del presidente municipal. Pero pensemos por un momento en esta situación hipotética que jamás va a suceder porque no existen personas con tan poca capacidad, con tan poca inteligencia y con tan poco dominio de sí mismos para cometer errores tan grosos como los que voy a dar en este ejemplo, que es imposible que exista. Pensemos que en aplicación del artículo 37 bis del Código Municipal se están permitiendo las audiencias virtuales. Pensemos que ha iniciado una audiencia virtual hoy a las 7 de la noche. El artículo 37 bis dice que para que el pago de la dieta se justifique, el regidor, vamos a hablar de regidores, debe participar en la totalidad de la sesión, mantenerse en ella y con este fin, manteniéndose en la sesión, se va a garantizar el principio de colegialidad, simultaneidad, deliberación y votación. Dice además que se tienen que proveer las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión de todas las personas y de no ser posible, pues hay que hacer el traslado físico. Y dice que debe existir una plena compatibilidad entre los sistemas empleados por emisor y receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e integridad de la participación, voluntad y la conservación de lo actuado. Hasta donde voy leyendo, dice que la transmisión simultánea, dice, el medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación plena de los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos de todos quienes participen, debiendo de respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano. Asimismo, garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del Consejo a través de los medios que se consideren efectivos. No se establece una obligatoriedad dentro del artículo 37 de que exista esto que estamos viéndonos nosotros, que ustedes me vean a mí. No existe una obligatoriedad de video. Sí habla de que tiene que haber una transmisión simultánea, pero ¿y si la transmisión falla? ¿Qué sucede? ¿Y si se corta por algún momento la transmisión de datos? ¿Qué sucede?
Bueno, en estos casos, la persona que ocupa la presidencia tiene que tomar las riendas del asunto y demostrar que está preparado para fungir los superpoderes que le ha dado el artículo 34 de la ley 7794. Porque tiene que vigilar el orden de la sesión, tiene que vigilar que se cumplan los principios de participación, que se cumpla el quórum necesario, tiene que presidir la sesión y tiene que llevar la sesión adelante. Pero vamos a suponer que esta persona que está ocupando la presidencia empieza a tener fallos técnicos para poderme ver a mí. Yo no tengo fallo técnico para ver a mi amigo Heiner Vargas, a quien le mando un gran saludo, o al licenciado Jimmy Robles Hernández. No tengo ningún fallo técnico, yo sí los puedo ver. Ellos me pueden ver a mí, yo los puedo escuchar, ellos me pueden escuchar. Pero dentro de las personas que están en este momento online, alguna de las que están online, que es la que está presidiendo, no me puede ver a mí. Me puede escuchar, puede ver a los demás, yo puedo ver a los demás me pueden ver a mí, pero esa persona que está presidiendo no me puede ver a mí. Y en su infinita sabiduría de este ejemplo, que jamás puede suceder, porque es un ejemplo hipotético, esta persona decide, mutuo propio, que yo estoy incumpliendo con mis deberes como regidor y no estoy garantizando la colegialidad, la simultaneidad, la deliberación y la votación dentro de la sesión. Y haciendo uso de sus superpoderes que le da el artículo 34, llama a un regidor suplente y me sustituye. Y lo coloca en mi posición. Porque mi video no se ve, que conste que la única persona que no me ve es la persona que está presidiendo. Bueno, aquí no hay una decisión a apelar porque no hay una resolución de la presidencia. Este es un acto, y aquí es donde el artículo 27 me falla y necesito que afinemos acá. El artículo 27 se me queda corto, porque vean que en el ejemplo hipotético que yo estoy presentando, a mí me están sacando de la sesión, a pesar de que yo estoy conectado. Y me están cambiando por alguien que estaba de suplente, a pesar de que yo sigo conectado. En ese momento yo pierdo mi capacidad de voto. Y como muy bien dice el doctor Jorge Leiva Poveda, los únicos que pueden ejercer el recurso de apelación a las decisiones del presidente municipal son los que pueden votar. O sea, yo no puedo votar. ¿Deberían las otras personas, por respeto al bloque de legalidad, votar? Me parece que sí. Pero, ¿y qué pasa con mis derechos? ¿Y qué pasa con toda la situación que se está creando? Aquí el artículo 27 podríamos hacer como hacen algunos asesores, que creo que por ahí vi un comentario de mi amigo Marco Jiménez, que dan una asesoría que es bastante cuestionable. Y podríamos leer y decir que el artículo 27 es muy claro en que solo son apelables las resoluciones del presidente y que esto, siendo un acto del presidente, que es un acto de efecto inmediato, o sea, que no importa si el acta se aprueba dentro de 60 días, porque el atraso de actas es sumamente gigantesco, eso no tiene ningún problema. Si dentro de 60 días presentáramos el recurso, ya el acto rindió sus frutos 60 días atrás. Entonces, aquí el artículo 27 pierde el poder que se le pretende dar de ser un recurso para apelar las decisiones, las resoluciones del presidente municipal, y tenemos que aplicarle entonces la hermenéutica o interpretación jurídica.
¿A qué se refiere la hermenéutica jurídica? Bueno, la hermenéutica jurídica hace referencia a la interpretación del derecho, tradicionalmente de la norma jurídica, y se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. Esto significa, para hacerlo un poco más sencillo, que hay que sentarnos a hacer cabeza. Sigo con el ejemplo para ver si va a quedar totalmente claro. Al analizar el artículo 27, en su punto D, sobre las resoluciones del presidente municipal, si estas resoluciones fueron de efecto inmediato y afectan a una de las personas que tenía potestad de voto, como dice la página 195 del doctor Jorge Leiva, y a esa persona en ese momento se le está coaccionando, se le está quitando su capacidad de voto, deberían los demás regidores poder en ese mismo momento procedimental poder interponer este recurso. Y de lo contrario, viene la siguiente pregunta, que es la que yo me hago a la hora de leer el artículo del doctor. Si le aplican los mismos términos del recurso de revisión, ¿podría yo, una vez restituido en mi posición para poder votar, sea dentro de 8 días, en el ejemplo que hemos venido dando, ejercer este recurso? Porque hay algo muy interesante que habla el doctor Jorge Leiva en su libro, y es que el recurso de revisión de los regidores y regidoras no tiene un plazo, vamos a ver, de prescripción. No hay un plazo que usted diga, se le pasaron tantos días y ya no puede interponerlos, sino que lo que tiene es un momentum. Tiene un momento específico en el cual usted debe de interponerlo, y ese momento es antes de que el acta quede en firme. Si le aplicamos lo mismo a este recurso de apelación del 27D, me pasa la siguiente pregunta. Sigamos con el ejemplo. Pensemos que a mí me sacaron, pensemos que nadie interpuso el recurso de apelación en ese momento, y pensemos que, bueno, aquí veo a doña Gloria, que es regidora aquí en Poás, y pensemos que doña Gloria ocupó mi puesto y doña Gloria votó 16 acuerdos, y esos 16 acuerdos eran 16 contrataciones administrativas. Pero como yo me leí este libro, vengo y digo que dentro de 8 días, estamos ya 8 días en el futuro, presento el recurso de apelación contra la actitud chabacana desplegada por la persona que preside el consejo, y mediante un acuerdo razonado, el consejo me da la razón y dice que ese comportamiento que ya rindió frutos 8 días atrás, que es la parte que a mí me preocupa, que ya rindió frutos 8 días atrás, efectivamente es un comportamiento antijurídico y no puede ser. Y entonces me sale la siguiente pregunta: ¿qué pasa con todos los acuerdos que en este ejemplo ficticio tomó doña Gloria en lugar mío? Si a la hora el consejo de estar diciendo que la actitud, la conducta desplegada por la presidencia fue una conducta antijurídica, fue una conducta apartada totalmente del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, todo lo que doña Gloria hizo no podía haberlo hecho, porque el que tenía que haber estado sentado ahí era yo. Ahí surge un problema de timing y surgen más preguntas que respuestas dentro de este pequeño video que estoy haciendo. Porque nuevamente, vamos a este punto. Tiene razón el doctor Jorge Leiva. Solo las personas que pueden votar pueden presentar el recurso de apelación. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si la acción del presidente o de la presidente me saca a mí de la ecuación y yo no puedo ejercer mi derecho al voto, pensar que es obligación de los demás ediles ejercer el 27D sería negarme a mí
mi derecho de defensa. Y si mi derecho de defensa yo solo lo puedo ejercer 8 días después, cuando el acta vaya a ser aprobada, ¿qué va a pasar si me dan la razón dentro de 8 días? ¿Qué va a pasar con lo que ya se hizo 8 días atrás? Vean que no es peccata minuta el asunto. Es tal vez un poco complicado, es tal vez un poco tedioso hacerle números, pero realmente es un tema sumamente interesante. O sea, tengo varias horas de estarle dando vuelta, porque esta facultad de los regidores que casi nunca utilizan, va a depender mucho de en qué momento procedimental la utilicen y quién la utilice. Me parece, según lo que yo analizo del 27D, que negarle a la persona que fue sacada de la capacidad de votar presentar el recurso de apelación es una violación a su derecho de defensa. Y le estamos quitando la posibilidad de un recurso interno, según estuve leyéndoles de la opinión jurídica 115 de 1999 de la Procuraduría General de la República. Le estaríamos quitando esta posibilidad de ejercer este recurso interno. Pero si se la reconocemos bajo las mismas condiciones del recurso de revisión, lo que significa que la puede presentar el recurso cuando se presente para firmeza el acta, me empieza a crear una serie de problemas, porque el 27 en su punto D no fue pensado específicamente en este tipo de conductas que, como digo, son un ejemplo y jamás van a suceder. Pensemos en otra conducta para ir cerrando el tema. Pensemos en algo que jamás sucedería tampoco nunca en Costa Rica, en ninguna municipalidad, que es que la presidencia terminara la sesión, se retirase el presidente, se retirasen 2 regidores más, se retirase la secretaria del consejo y el regidor propietario más viejo que queda llame, en este ejemplo ficticio que jamás puede suceder, a 3 regidores suplentes, se instaura como presidente o presidenta del consejo, nombra un secretario ad hoc y reapertura una nueva sesión ordinaria. Ese tipo de conductas no están pensadas dentro de la normalidad del derecho. Ese tipo de conductas no han sido visualizadas por la mayoría de legisladores y menos por la mayoría de juristas, pero siendo que mi amigo Heiner vive allá en Cotobruz, él recordará que, y esto sí lo puedo decir porque consta en actas, que en Cotobruz se nombró regidor a un síndico. O sea, el consejo tomó la decisión de que un síndico podía ser regidor y lo nombró entonces en una comisión. Son cosas que pasan en la vida real, por lo menos esa que estoy contando. Las anteriores, como dije, son ejemplos ficticios que jamás han ocurrido y cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, por lo cual me disculparía y más bien me declararía con capacidades extrasensoriales para entender lo que pasa en algunos lugares, pero lo cierto es que merece una lectura mucho más amplia el artículo 27 en su punto D, porque cerrarnos a que solamente las resoluciones del presidente pueden ser apeladas es reducir demasiado el núcleo de este artículo. Mi impresión y mi interpretación es que cualquier comportamiento ejercido por la presidente o el presidente de un consejo municipal puede ser apelado por el resto del cuerpo edil. Si alguno de los ediles fuese separado por una conducta desplegada por la presidencia, efectivamente queda en ese momento
sin la capacidad de voto. ¿Pueden sus demás compañeras o compañeros presentar la apelación del 27D o en su defecto, me atrevería a decir que ese comportamiento podría ser atacado cuando se vuelva a conocer el acta, con los problemas que he venido señalando como posibles nulidades en cuanto a los acuerdos tomados por aquella otra persona que nunca debió haber ocupado mi lugar? ¿Cómo evitamos esto? Me decía uno de los lectores, el amigo Guzmán, anteriormente, que el problema es que a veces los regidores casi no tienen conocimiento. Bueno, de mi parte, yo les recomiendo la compra ayer del libro Municipalidades, Trámites y Procedimientos y Recursos del doctor Jorge Leiva. Me parece que es una obra excepcional, donde van a adquirir demasiado conocimiento. Ni qué decir de la municipalidad en Costa Rica, también redactado por él, en sus inicios por el doctor Eduardo Ortiz. Me parece que la lectura de ambos libros es obligatoria para cualquier persona que ocupe un cargo en la administración municipal y que sea funcionario municipal, de hecho. Y además, la constante lectura del Código Municipal y de las leyes conexas. ¿Cuál sería la última ratio en los ejemplos ficticios que he dado? Me parece que la última ratio sería el amparo electoral, que básicamente es un recurso que se utiliza para la defensa de derechos fundamentales, pero de carácter político. Es que el problema, Heiner, es que no hay un acuerdo. Eso es lo interesante. Por eso es que, y yo espero que en algún momento el doctor G. Leiva vuelva a acceder a hacer algún video con este servidor, hay que definir muy bien lo que son las conductas, lo que son los actos de mero trámite, los que son actos de efecto inmediato y los que son actos que perduran en el tiempo, de efecto continuo. Porque aquí, Heiner, no hay un acuerdo. Aquí simplemente hay una decisión. No sé si vos te acordás, porque todo esto sí pasó en Cotobruz, cuando estábamos en nuestra primera sesión con el cacique, y el cacique llegó a las 9 de la mañana, abrió sesión, 5 minutos después tocó el timbre y dijo: tengo hambre, voy por una empanada de frijoles. Y se fue. Y cerró sesión. Y el salón estaba lleno, o sea, estaba lleno de gente. La sesión era a las 9 de la mañana y simplemente cerró y se fue y regresó como a las 2 horas, recuerdo más o menos, cuando ya había tomado café y ya había desayunado y ya se sentía cómodo para seguir adelante la sesión. O sea, ahí no hay un acuerdo, ahí hay una decisión unilateral de el presidente del consejo. Y esa decisión unilateral del presidente del consejo, tras de eso está cerrando la sesión, por lo cual ni siquiera puedes ejercer este recurso de apelación. Y ve que este recurso de apelación es contra resoluciones del presidente municipal. Por eso, si lo dejamos contra resoluciones, podríamos decir, bueno, sí, entonces lo que se está diciendo ahí es que yo puedo apelar la conformación de la comisión de hacendarios, porque eso le corresponde al presidente. Y yo puedo apelar que el presidente nos dio en la comisión de jurídicos 22 días para presentar el dictamen y circunscribirlo a cosas tan sencillas. Y dejamos esto grueso que vos y yo, Heiner, conocemos porque nos tocó vivirlo allá en ese consejo tan especial que tuvimos del 2016 al 2020, y que ahí están las actas, así que no estoy mintiendo sobre nada de lo que estoy diciendo. Esos comportamientos no pueden quedarse por fuera. Esos comportamientos no pueden evitar ser atacados de alguna manera. Y mi criterio es que el 27D, con una correcta interpretación hermenéutica, es suficiente para hacerlo. Mi disconformidad con lo que escribe el doctor Jorge Leiva Poveda es el timing, es el momento en el cual se puede hacer.
Porque para una acción como la de detener la sesión para irse a comer una empanada de frijoles, el timing se muere en el momento que suena la campana y cierran la sesión. ¿Okay? ¿Cuándo puedo interponer este recurso de apelación? Para que saquen a un regidor, porque no lo puedo ver por la cámara. ¿Cuándo puedo interponer ese recurso de apelación? ¿Lo puedo interponer en el momento que están sacando al colega, al compañero, a la compañera? ¿O me tengo que esperar 8 días? Si me espero 8 días, ¿cuál va a ser el efecto de esperarme 8 días? Pero dice doña Gloria acá que pues hay cosas que son muy nuevas para los regidores. Supongamos que ninguno de los regidores sabía que podía hacer esto. Se dio cuenta hasta ahora, fueron hoy, compraron el libro, van mañana, compran el libro y se dan cuenta que tienen esta posibilidad. Presentan el recurso dentro de 8 días. Se lo rechazamos por extemporáneo. Estaríamos violentando el derecho de defensa, que es un principio supraconstitucional de la persona que fue removida arbitrariamente, por lo menos en apariencia. Todo eso son más preguntas que respuestas. ¿Y por qué? Porque nadie ha escrito de eso. Para cerrar, y es una conversación que tuve con un jurista que admiro mucho, hace poco se me pidió que escribiera una respuesta de por qué no entregábamos para un proyecto X en cierta municipalidad los planos de las playas. Y la institución que nos los estaba pidiendo quería la certificación registral de toda la playa, quería los planos de la playa, quería la agrimesura de la playa, y se la tenemos que entregar nosotros como municipalidad. Pues obviamente lo primero que vino a mi cabeza fue el principio de inmatriculación de los bienes de dominio público y que eso era un sinsentido jurídico. Pero en el 2020, que cualquier cosa puede pasar, nos estaban pidiendo eso. Y haciendo una revisión, leía a Garrido Fallas en 1986, y Garrido Fallas, utilizando un ejemplo de estos hipotéticos que uno coloca, decía Garrido Fallas que jamás pensaría alguien en la necesidad de matricular los litorales de los países. Bueno, 26, 36, 34 años después, podríamos devolvernos en el pasado y decirle al doctor Garrido Fallas que sí hay personas en el 2020 en Costa Rica que creen que las playas tienen que tener planos. Entonces, ¿por qué son más preguntas que respuestas? Pues precisamente eso, porque estamos en un terreno por donde nadie absolutamente ha andado, porque estamos en un terreno en donde nos parece incluso risible que hayan personas que pudiesen cometer acciones como las de los ejemplos hipotéticos que jamás van a suceder, que jamás han sucedido, que yo estoy describiendo, salvo los que he dicho de Cotobruz, y pueden buscar las actas y encontrarán ustedes pues todas esas bellezas que yo les estoy contando de este cantón tan especial al que le tengo tanto amor. Entonces son más preguntas que respuestas por eso. Yo espero no haberlos dejado más confundidos de lo que empezamos. Insisto, el tema es recursos contra las resoluciones del presidente municipal. Solo existe uno, 27.d del Código Municipal. Es mi criterio profesional que no se puede circunscribir a simples resoluciones. Tiene que ampliarse a las conductas que despliegue la persona que está en la presidencia. Y es mi criterio que esas conductas deben ser atacadas en el momento procedimental que se están dando, que están rindiendo efecto, salvo que la persona afectada por la conducta que tuviese la oportunidad de ejercer este mismo recurso que permite el 27D fuese separada por cualquier razón por la presidencia, y es entonces 8 días después, es mi criterio, 8 días después que esta persona podría, 8 días estoy diciendo porque se supone que el acta debería estar 8 días después, ¿verdad?
podría decir, como dice el doctor Jorge Leiva, pues hasta que el acta llegue a votarse para obtener firmeza, para ser todavía más claro, es hasta este momento entonces que esta persona va a poder presentar el debido recurso de apelación contra la conducta desplegada. Y cuando la presidencia, con sus mequetrefes que tienen de asesores, me diga que ahí dice solo resoluciones de la presidencia municipal, pues habrá que recordarles que la hermenéutica jurídica existe precisamente para dilucidar en estos temas. De mi parte, como siempre, me despido deseándoles un mejor mañana.